Los ejercicios que estábamos realizando la semana pasada, eh, estábamos calculando impedancias totales. Que nosotros habíamos tomado, por ejemplo, este ejercicio de calcule la impedancia total que se encuentra con la resistencia de 50 ohmios y la bobina o inductancia de 2 milihenrios. Entonces, repasando rápidamente este ejercicio, la resistencia es de 50 ohmios y la XL, recordemos que aquí arribita encontramos a qué equivale la XL. La respuesta de la inductancia en corriente alterna, tenemos que la XL va a ser igual a la frecuencia angular por la inductancia. Entonces esta reactancia inductiva va a ser igual a lo siguiente, a 2 por pi por la frecuencia por la inductancia. En la bobina está la reactancia. En el condensador la reactancia es igual, pero es 1 sobre 2 pi fc. Entonces en el ejemplo del condensador, aquí teníamos, aquí estaba primero el de la bobina, y en el del condensador entonces es igual a 2 pi por la frecuencia por la capacitancia. Entonces ahí hay ejemplo de calcular la reactancia. Entonces aquí el ejemplo, el ejemplo nos pide calcular la impedancia vista desde la fuente. Entonces acá sabemos que estos cuatro se encuentran en ¿qué? En serie. Entonces la Z total. Entonces acá tenemos, vamos a calcular primero la Z de la impedancia, la Z del condensador y la Z de la bobina o de la inductancia. Entonces la Z de la inductancia de 10 milihenrios, que es esta, pues la Z de la resistencia ya sabemos que es 10 con ángulo de 0, porque la resistencia no tiene parte imaginaria. Mientras que la de la bobina, pues es igual a, ¿qué es igual la Z? A 2 pi por la frecuencia por la inductancia. Entonces, W es 2 pi f. Como nos dan W, entonces ya simplemente ponemos 377 por 10 milihenrios con un ángulo de 90 grados. Y el condensador va a ser con un ángulo de menos 90 grados. Entonces acá tenemos que esto nos va a dar igual, nos va a dar a 3.77 ohmios con 90 grados. Convertido, aquí lo podemos convertir rápidamente a rectangular, porque como no hay parte real, pues simplemente es elevar esto al cuadrado y sacarle raíz, pues nos va a dar lo mismo. Y como es de 90 grados, pues nos da positivo. Entonces esto nos va a dar J.377 ohmios. Y el condensador pues es 1 sobre 2 pi por F por capacitancia, pero 2 pi por F es igual a W. Como nos dan el W, que es el que acompaña la T, entonces eso va a ser igual a 377 por 300 micros, y eso nos va a dar 8.84 ohmios con un ángulo de menos 90 grados porque es el condensador. Entonces, eso convertido a rectangular, pues nos va a dar los mismos 8.84 J, y como es menos 90, nos va a dar ahí entonces negativo. Y la de 5 milihenrios, pues siempre es con 90 grados. Entonces acá, o sea, siempre la inductancia es con 90 y la capacitancia es con menos 90. Entonces al convertirlo a rectangular fácil, pues nos da el mismo valor, pero en la inductancia nos da positivo y en la capacitancia nos da negativo por el menos 90. La inductancia de 5 milihenrios pues es 377, porque eso corresponde a 2 pi por F por la inductancia que son 5 milihenrios.
Entonces esto con ángulo de 90 grados nos va a dar 1.89 ohmios a 90 grados, eso equivale a J 1.89. Y la resistencia pues 10 ohmios. Entonces ya el resto pues es sumar reales, que solo hay uno, y sumar todos los J's. ¿Cuánto nos va a dar eso? 377 menos 884 más 189, eso nos va a dar menos 3.18 y el 10 pues sigue siendo 10 porque es la única parte real. Ya hallando esa resistencia equivalente, tenemos la Z total y tenemos el voltaje total. Entonces ahí solamente dividimos, para hallar corriente, dividimos voltaje entre resistencia, que es Z, este dividido entre este, pero para hacer la división, la multiplicación y la división deben estar ¿en qué? Deben estar en polar. Entonces simplemente convertimos esto a polar con las ecuaciones que tenemos en la otra guía y eso nos va a dar 10.49 con un ángulo de menos 17.64 y al dividir eso se divide esto entre esto, nos da 1.91 amperios y se restan 30 menos menos 17, por eso nos da positivo 47.64 grados. Ahora esta corriente la expresamos en el formato que nos entregaron el voltaje, que es 20 seno 377 más 30 grados, entonces eso nos va a dar 1.91 seno del ángulo de 377 más 47.64 grados. Y ese es todo el ejercicio. ¿Listo? Ese fue el que vimos hace 8 días. Ahora entonces estos son los que ustedes van a realizar, que son 7 en total para entregar hasta la semana, mejor dicho, para entregar el día. Tienen plazo para entregarlo en octubre. En octubre, espera, estamos a 30. En octubre 16. Tienen esta semana, receso y la otra semana para desarrollar. Entonces vamos a hacer, pues primero que todo vamos a ver un ejemplo. Vamos a realizar un ejemplo para que lo tengan presente. ¿Profe? Entonces, ¿Está grabando la clase? ¿Cómo? ¿Usted está grabando la clase? Sí, señor, para subirlo. Gracias. Sí, porque vea, solo se han conectado 3 personas. Bien, entonces vamos a comenzar. Entonces, la clase de hoy solamente va a ser el resolver un ejercicio y lo voy a escribir de una vez allí en el taller. Con eso tienen ustedes allí un insumo para poder trabajar los demás ejercicios. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Resolvamos el siguiente ejercicio que nos plantea. Vamos a hacer, ya la semana pasada hicimos ese que les acabé de mostrar, es como una fuente de voltaje, como en el ejercicio hay una fuente de corriente, pues desarrollamos ese con una fuente de corriente. Entonces el ejercicio que vamos a desarrollar va a ser este. Entonces en ese ejercicio, un ejemplo, calcular la corriente que circula a través de la inductancia de 10 milihenrios y el capacitor de 200 microfaradios. Entonces ahí vamos a pasar este ejercicio acá. Entonces ahí nos vamos a demorar un poquito, pero vamos a hacerlo paso a paso para que quede claro. Entonces, lo primero que vamos a hacer sería expresar esto en fasor. ¿Cierto? Primero expresamos esto en fasor y después expresamos esto en impedancias, porque debemos hallar las impedancias correspondientes. Entonces, para expresar la corriente
En fasor, recordemos que el fasor solamente corresponde, el término fasor se utiliza para el voltaje y la corriente. Para las resistencias no tenemos el término fasor, sino que el término polar y rectangular. Entonces, para expresar eso en fasores, vamos a introducir una ecuación, pero la ecuación va a ser igual a, bueno, aquí vamos a poner fuente de corriente va a ser igual a 10, bueno, 377T más 10 grados. ¿Listo? Esto va a ser igual a la IM, que en este caso es 10, con un ángulo de ¿cuánto? De 10 grados. ¿Listo? Pero hay que tener presente que dentro de esos valores, pues ya nos están dando un valor. La W, ¿a qué es igual? La W es igual, hacemos acá otra ecuación, donde la W, pero esta no es la W, va a ser, esta W es igual, recordemos entonces que la W es igual, la W es la frecuencia de radianes, es igual a 2 por pi por F. Pero como ya no la están dando, es igual a 377. Porque aquí la W es la que acompaña a la T. Seno de WT. Entonces la W ya no hay que hacer este cálculo porque nos lo están dando acá. W es igual a 377. Esos son radianes por segundo. Listo. Entonces ya tenemos que estos son amperios. Porque estamos hablando de la corriente. De la corriente respecto al tiempo y de T. Listo. Esta corriente es igual en fasores a 10 con un ángulo. Vamos a ver si hay otro. No. Acá. ¿Qué le parece una L y no? Ahora sí. 10 con un ángulo de 10. Y eso va a ser amperios. Ahora, entonces, calcular las impedancias. Entonces, las impedancias, vamos a calcularlo. Entonces, vamos a escribirlo también acá con ecuaciones. Entonces, vamos a calcular primero la impedancia de la bobina o la inductancia de 10 milihenrios. Entonces acá voy a poner Z de 10 milihenrios. Es igual a qué. Entonces la Z de 10 milihenrios va a ser igual a, entonces miremos rápidamente a qué corresponde la Z de 10 mil, a la ZL, ¿no? Aquí arribita, en donde está la respuesta de la inductancia,
tenemos que la ZL va a ser igual a 2pi por F por la inductancia. Pero copiemos esa parte. Entonces ahí la XL W por L, 2pi por F y la inductancia. Esto está un poco lento. Acá. Esto es igual a 2pi por F por L, lo que es igual a ¿qué? Eso es igual a, como el 2pi por F ya lo tenemos, eso corresponde a 377. 377 por 10 milihenrios. ¿Listo? Eso va a ser igual a la XL. Pero como estamos hallando de una vez la Z, perdón, todo eso va a corresponder a una J. La ZL corresponde a J, 2pi por F y por la inductancia, que es igual a 377 por 10 milihenrios. ¿Y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a, entonces acá tenemos, voy a multiplicar 377 por 10 377 por 10 exponente a la menos 3, y eso va a ser igual a 373, perdón, 3.77 ohmios, y eso va a ser J. ¿Listo? Es la impedancia. Acá insertamos el símbolo de los ohmios. Listo. Entonces aquí ya encontramos la Z, la Z de la inductancia de 10 milihenrios. Vamos ahora a calcular la Z de la capacitancia de 200 micros. Entonces la Z del de 200 micros, pues acá simplemente añadimos el micro faradio, a que, uy, acá sobra un igual, a que es igual, va a ser igual, entonces ese siempre nos va a dar negativo, recuerde que ese tiene menos 90 grados, va a dar negativo, y acá, pues para calcularlo en el condensador es en el denominador. Entonces acá vamos a calcular acá, esto en este caso va acá va 1 sobre 377, o sea, 2pi por F por C, que en este caso son 200 microfaradios. Microfaradios. 1 sobre 377 por 200 microfaradios. ¿Eso a qué va a ser igual? Entonces en este caso el condensador nos da negativo. Y eso va a ser igual a 377 por
200 exponente a la 3 menos, no mentiras, 377 por 200 exponente, ese es a la menos 6. Va a ser igual a 0.0754, pero 1 dividido entre 0.0754, anotémoslo aquí completo. Esa multiplicación nos da 0.0754. Luego esto es igual a J. Entonces 1 dividido, aquí saco la inversa y no la veía, 13.26. Sacamos la 13.26. Acá la ponemos acá. Y esos son ohms. Ese es el de 200 microfaradios. Ahora pues la Z de la resistencia, pues no hay que calcularla porque ya sabemos que eso corresponde a 5 ohmios. Z de resistencia va a ser igual a los mismos 5 ohmios. Pero un momentico. Entonces, esa va a ser la resistencia de 5 ohms. Ahora nos falta ese condensador. Podemos usar esta misma para hallar la Z del condensador de 100 microfaradios. Entonces, la del condensador de 100 microfaradios va a ser igual a lo siguiente. Entonces, 377 por 100 exponente a la 6 negativo, eso nos da 0.03. Y luego 1 dividido entre eso nos da 26.52. Entonces ahí ya tenemos calculadas todas las zetas. Todas las zetas las tenemos calculadas. Entonces este ejercicio ya lo podemos expresar en términos de lo siguiente. Entonces, realizo acá un cambio. ¿Dónde los podemos? Un segundo.
acá haciendo el dibujo para que quede más aquí. Entonces aquí al final vamos a tener esto. Porque esta ya las podemos expresar como la z, la suma de estas dos, y esta la z, la suma de estas dos. Podemos llamar entonces acá, vamos a poner acá un cuadrito de texto, donde sea esta la z, hacemos una ecuación para que quede. Que este quede la Z1 no es esto transparente, transparente. Entonces esto va a estar acá. Esto va a estar acá, pero pues acá tenemos Z1, tenemos Z2. Entonces vamos a calcular ahora Z1 y Z2. Entonces mire que el ejercicio se convierte en un ejercicio de lo que vimos en primer periodo. Y esta fuente, como ya se ha convertido a Fasor, va a ser igual a 10, una fuente de 10 con 10. Y ese es todo el ejercicio. Todo el ejercicio se reduce a esta gráfica. Entonces, por eso es la importancia de poder analizar estos circuitos alternos mediante fasores y coordenadas polares. Entonces, vamos a calcular entonces a qué equivale la Z1. Entonces, la Z1 va a ser igual a ¿qué? La Z1 va a ser igual a la serie que existe entre la inductancia de 10 milihenrios y 200 micros. Pero para eso, pues yo voy a quitar esto de acá, listo. Para eso, entonces, la Z1, habíamos hablado de la de 10 milihenrios y 200 micros, entonces equivale a sumar esto con esto. Entonces, la Z1 es igual a perdón, les escribo a ese grupo, si no después. Ahora, Z1 es igual entonces a J 3.77, bueno, voy a copiarlo aquí, J 3.77 ohmios, menos J 13.26. Entonces, ¿eso qué es igual? Pues eso va a ser igual a restar, como son las dos partes imaginarias, simplemente es 3.77 menos 13.26, eso nos da, aquí me sobra un menos, eso nos va a dar menos 9.49, pero J porque es parte imaginaria. Listo, ya tenemos la Z1. Vamos a calcular ahora la Z2.
Z2 va a ser igual entonces a, fácil, esa es más fácil, 5 y la impedancia de acá. 5 menos J26.52. Entonces esto nos da 5 parte real porque es una resistencia. 5 menos J26.52. Y eso nos va a dar pues eso mismo porque no lo podemos simplificar más. Listo, ya tenemos Z1 y Z2. Ahora, recordemos que esas dos resistencias o impedancias, aquí hablemos de impedancias, se encuentran en paralelo. Entonces, si yo quiero encontrar la total, entonces me voy a volver a llevar esta imagen, me toca aquí en Paint, para que sea más rápido. Y ahora vamos a tener una sola, es decir, que estamos cada vez haciendo el circuito en su expresión más sencilla. Acá tenemos que ahora el circuito lo queremos reducir a esto. Entonces, antes que nada, voy aquí a convertir esto a transparente. Subo esto. Aquí vamos a tener la misma fuente. Y aquí vamos a tener el Z, vamos a llamarlo en nuestro caso Z12, como lo veníamos trabajando. Z, y vamos a ponerlo aquí afuera. Z12 o Z total. Listo, entonces ahí, como se encuentran en paralelo, ¿qué vamos a hacer? Como se encuentran en paralelo, entonces simplemente vamos a tomar esto. Aquí va a ser igual el paralelo. Entonces el paralelo va a ser igual a la división entre Z1 por Z2 sobre, sobre la suma. Y eso es todo el paralelo. Ya tenemos la resistencia equivalente, ya encontramos la corriente y ya estaría todo. Pero la corriente hay que tener presente qué corriente es la que vamos a encontrar. Entonces acá, pues acá sí de pronto en las operaciones se nos hace un poco largo, pero pues no es complicado. Porque aquí vamos a tener Z1, entonces para no confundirnos, utilicemos los paréntesis. Z1 va a ser igual a menos J.49. Menos J.9.49. Lo mismo acá, es negativo. Y Z2 va a ser igual a todo esto. Z2 va a ser igual a esto aquí, y a esto aquí. Listo. ¿Qué sigue? Pues simplifiquemos. Arriba, pues nos toca obligatoriamente convertir eso en fasores. Perdón, en fasores no, en polar. Recordemos que en las resistencias hablamos es de polar. Entonces vamos a copiar este y lo pegamos acá. Entonces, este es fácil porque esto simplemente, como es esto en este caso es eso nos va a quedar como 9.49 con un ángulo
Ustedes pueden usar las ecuaciones que vimos la otra vez para convertirlo paso a paso. Y este ángulo va a ser de menos 90 grados. Lo entre paréntesis también. Este entonces sí debemos convertirlo. ¿Cómo convertimos nosotros de rectangular a polar? Entonces voy a guardar aquí, no sé qué se borre. Voy a abrir la otra guía para copiarle la ecuación. Para que tengan ahí también la ecuación y puedan copiar. Si mientras se abre el archivo y voy a copiar acá, convertir red de rectangular a polar. Es decir que tenemos que encontrar la C y tenemos que encontrar el ángulo. Voy a copiar eso acá. Listo. Entonces, ¿cómo se realiza? Entonces vamos a hacerlo aquí abajito. Entonces C es igual a esto. Voy a ponerlo acá mismo. Entonces acá dentro de esto va a ir el A, que en este caso es la parte real, que corresponde a 5, más el B, que corresponde a menos 26.52. Eso va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual acá a 26.52 al cuadrado nos va a dar 26.52 por 26.52, eso nos da 703.31. 703.31. Ahora, ese 703.31 yo le sumo 25 y eso me da, bueno, acá todo completo. Eso me va a dar 728.31. Y la raíz de eso me da 26.98. O sea, ya está toda esa operación realizada. Ahora la tangente, ¿a qué es igual? La tangente, perdón. El ángulo a qué es igual a B, que en este caso B a qué corresponde. B corresponde a 26.52 dividido entre 5. Dividido entre 5. Entonces ya lo voy a realizar acá. Eso nos da 26. Eso nos da que 26.52. Pero en ese caso es negativo. Menos 79.32. Acá hay que tener presente que este es negativo. Sí, es negativo, sí. Y el ángulo entonces nos va a dar de menos 79.32 grados. Listo.
Entonces aquí ya podemos anotar este valor que corresponde a 26.98 con un ángulo que corresponde a menos 79.32 grados. Listo, entonces aquí ya podemos hacer esta multiplicación. Ahora, vamos a seguir el ejercicio aquí abajo porque es un poquito. Vamos a seguirlo acá abajo para que esto quede en parte de esta conversión. Voy a poner, a ver si puedo poner esto de otro color. Ponerlo color rojo que indica esto y esto. Listo. Ahora el Z1, que es esto, va a ser igual entonces a qué. Vamos acá. Entonces aquí ya tenemos estos dos fasores. Entonces para estos dos fasores multiplicamos 9.49 por 26.98. Entonces nuevamente la calculadora 9.49 por 26.98, eso nos da 256.04. Esto nos va a dar 256.04. Y el ángulo, entonces, ¿quién recuerda si en la si se suman o se restan? Recordemos que en la multiplicación se suman los ángulos y en la división se restan. Entonces, menos 90 más menos 79, pues eso va a ser igual a la suma de los dos y nos va a dar negativo. Entonces, en este caso sería 90 menos 90 más menos 79.32. Eso nos va a dar menos 169 menos 169.32. Listo, entonces ahí ya tenemos el numerador. Ahora el denominador. Para el denominador podemos hacerlo de una vez. La parte, el 5 sigue siendo 5. Y menos 9.49 menos 26, entonces como están los dos negativos, los vamos a sumar, haciendo una suma negativa. 9.49 menos 9.49 y 26.52, eso nos va a dar 36.01. Y eso nos va a dar negativo. Acá dijimos que nos daba 5. Ahora debemos convertir esto a la forma polar para poder realizar la división. Entonces, para convertir esto a la forma polar, debemos otra vez utilizar esta ecuación, donde acá tenemos 5 y acá tenemos 36.01. Esto es 25 y el otro sería 36.01 por 36.01, eso nos va a dar otra vez 36.01 al cuadrado, nos da 1296. En este caso nos da 1296.72 y positivo, ¿no? Si a eso le sumamos 25, eso nos da 1321.
1321.72. Y la raíz de eso nos va a dar 36.35. Entonces, esta conversión corresponde a esto. El ángulo entonces va a ser igual a, el ángulo va a ser igual a 36.01 dividido entre 5. Entonces, por lo tanto, 36.01 negativo dividido entre 5, eso nos da 1. 36.01 dividido entre 5 nos da 7.02 y la arcotangente es igual a menos 82.09. Menos 82.09. Listo. Entonces ahí ya tenemos hasta ahora, volvemos a copiar esto. He documentado, borramos esto, esto. Y aquí vamos a poner entonces la parte real, que son los 5, no, perdón. La C, que son 36.35. Pero yo sí lo estoy haciendo bien, espero. Esto corresponde a este pedacito nomás. Bueno, ya lo sumaré esto, listo, sí. Y aquí el ángulo nos queda de menos 82.09 grados. Ahora sí, ¿cuánto es esa división? Pues esa división va a ser igual a, bueno, aquí no es necesario poner esto. Vamos a poner este como guía. A 256.04, de 256.04 entre 36.35 nos va a dar 7.04. Y los ángulos en una división se restan, entonces menos 169 menos 82, entonces ahí se suma. Entonces ahí sería, el total sería como si hiciéramos 82.09 menos 169.32, eso nos va a dar a menos 87, menos 87.23 grados. Y ese es el resultado de la Z total. Hasta ahora hemos hallado la Z total. Entonces ya hallamos el punto de encontrar la impedancia total vista por la fuente. Ahora, ¿qué nos falta calcular? Nos falta calcular I. Ya tenemos una corriente, una impedancia total, sabemos cuál es el voltaje que circula por toda esa resistencia. Pero nos pide calcular solamente esta I. Entonces ahí, ahí es donde se aplica la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces voy a escribir por acá. Z1, espera, esto es Z1, no, esto es Z1, 2. Z1, 2, Z1, 2 y Z. Listo, entonces teniendo ya esto, vamos a poner este acá abajo.
Entonces ahí tenemos el valor de la fuente. Y acá tenemos entonces la Z total. Que va a ser igual a esto. Listo. Listo, entonces allá tenemos el ejercicio a la mitad. Entonces acá lo único que faltaría es, ahora debemos hallar la corriente que circula a través de ¿qué? A través de Z1, la corriente de Z1. A través de Entonces acá vamos a utilizar, nuevamente nos vamos a devolver a esta parte. Todo esto. Listo. La corriente I es la que circula a través de Z1. Entonces, como esto es una fuente de corriente, la fuente de corriente, y tenemos ahí un nodo, la fuente de corriente que es esta. La fuente de corriente se divide en dos, en I1 y en I2. Bueno, se divide en dos. La corriente de I, voy a insertar acá una ecuación rápidamente. En la corriente de I, Z1, ponerlo así, más a corriente de IZ2. Existe una ecuación de división de corriente, que fue la que vimos al inicio, donde en qué consiste la ecuación de división de corriente. Por aquí hay acá. La división de corriente dice que I, voy a ingresar la ecuación IZ1, nosotros la vamos a llamar IZ1,
La corriente de IZ1 es la misma I que nosotros necesitamos. Y eso va a ser igual, según la división de corriente, a lo siguiente. A Z2 dividido entre Z1 más Z2 por la corriente de la fuente. Esa es la ecuación de divisor de voltaje. O sea, eso es una ecuación, simplemente aplicamos la ecuación. Perdón, aquí es por la fuente de corriente. ¿Qué se volteó esto? Cerramos y esto va a ser igual a qué. Y de esa forma hallamos IZ1. Entonces, IZ1 aquí va a ser igual. Entonces, cogemos todo esto. Ahí simplemente es aplicar lo que hicimos ahorita. Z2 aquí es igual. Nosotros habíamos dicho que Z2 era 5 más J26.52. Y lo mismo acá. Esto es Z2. Y Z1 aquí va a ser igual. A menos J 9.49. Por 10. Nuevamente, pues eso nos toca convertir todo eso a coordenada polar. Simplemente aquí vamos a quitar ya esto. Entonces acá podemos hacer la suma. Aquí nos va a quedar 5 menos 26.52 menos 9.49. Entonces ahí se suman. 26.42 más 9.49 nos da 35.91 J. Entonces ahí nos queda esta parte. Ahora nos toca convertir eso a coordenada polar. Entonces, este 5 menos 26.52 creo que ya lo teníamos convertido. 5 menos 26.52, eso nos daba el Z2 en coordenada polar, es esta. O sea, simplemente tenemos esto. Y el 5 menos 35.91, creo que ese sí no lo teníamos. Si es 35.91. Hay algo raro. Z1 más Z2. Aquí tenemos Z1 más Z2. Nos da esto. Voy a copiarlo aquí nuevamente porque ya lo habíamos calculado.
Entonces hacer esto. Para hacerlo paso a paso. Y aquí nos va a dar 5 menos 36.01, ya lo habíamos calculado acá. Eso nos da 36 punto, esta parte sí. Listo, entonces acá vamos a realizar la división. 26.98 dividido entre 36.35, eso nos da 0.74. Eso nos da entonces 0.74. Con un ángulo de que eso es en división, entonces se restan. Menos 79 menos 82. Eso es igual que tener 82.09 menos 79.32, eso nos da 8.77 grados. Y eso se multiplica por este valor. Finalmente, eso va a ser igual a 0.74 por 10, nos da 7.4. 7.4. Y en multiplicación se suman 8.77 más 10, eso nos da 18.77 grados. Y esto pues obviamente nos da en amperios. Entonces, al pasar esto en este formato, ya el ejercicio sale un poquito largo, pero al pasar eso a ese formato, la corriente I va a ser igual a 7.4, la frecuencia de 377 T más 18.77. A ver, revisamos 79, 82 menos 79, yo reviso, 82.09 menos 79.32 nos da 2.77, eso nos da 2.77. Creo que aquí tengo un error. Este menos este nos da 79 menos 82, es lo mismo que tener 82 menos 79. Entonces esto nos va a dar acá no 8.77 sino 2. Entonces ahora sí, este por este sí nos da esto. Y 2.77 más 10, eso nos va a dar 12.77. 12.77 amperios. ¿Listo? Y ese es todo el ejercicio. Ese es un poquito larguito, pero ya es, lo importante es tener claro el concepto de lo del primer periodo, y eso es todo.
Listo, entonces no sé si hay alguna pregunta, igual está grabado. Voy a subirlo ahorita y les voy a compartir de una vez la guía. Voy a convertir la PDF, ahí ya quedó el ejemplo grabado. Voy a compartirla de una vez a PDF y se las voy a compartirla de una vez en el WhatsApp y ya ahorita la subo a la plataforma. No hay ninguna pregunta. Pues si es larguito y toca irlo analizando, irlo viendo, irlo viendo. Listo, entonces acá. Es para entrega viernes. Hemos dicho que es 16, viernes, octubre 16. Listo. No preguntas entonces. Es largo, pero no complicado. Es que casi me pierde. Bueno, entonces si no hay pregunta, entonces ya nos veríamos hasta dentro de 15 días. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente, una buena semana de receso y ojalá se puedan poner al día en todo lo que tienen por ahí pendiente.